Imaginen tener un fondo de ahorro para el retiro, esperar pacientemente 30 años para cobrarlo en el banco y descubrir en la ventanilla que acaban de perder la mitad de sus posibles ganancias. Uy, no, qué dolor. Sí, una pesadilla. Y todo por el simple hecho de no haberlo retirado, 15 años antes. Suena absurdo, ¿verdad? Suena que alguien necesita un buen asesor financiero, claro. Pues resulta que hoy vamos a hablar de cómo miles de agricultores cometen este exacto error financiero, pero con los árboles de sus fincas, y de cómo una sola ecuación matemática está a punto de cambiar las reglas del juego por completo. Y fíjate que lo más impactante de todo esto es que no es culpa de los agricultores. O sea, es una pérdida de tiempo y recursos brutal, sí, pero generada simplemente por no tener la matemática adecuada para leer la naturaleza. Ajá. Porque cuando mides mal el entorno biológico, pues tomas decisiones económicas equivocadas. Es así de simple. Exacto. Bueno, vamos a desempacar esto. Bienvenidos y bienvenidas a este análisis a fondo, a quienes nos escuchan desde casa o en el trabajo. La misión de hoy es meternos de lleno en un cruce fascinante. Un cruce muy inusual, de hecho. Sí, totalmente. Es el punto exacto donde la ciencia matemática más rigurosa choca de frente con la agricultura tradicional. Tenemos sobre la mesa un estudio científico ecuatoriano interesantísimo que analiza los modelos de crecimiento y rendimiento de un árbol muy particular. La teca. Ándale, la teca. Su nombre científico es Tectona grandis, esa madera que seguro han visto en muebles de lujo, pero no estamos hablando de un bosque cualquiera, sino de árboles plantados como cercas vivas en los sistemas silvopastoriles de la costa de Ecuador. Y este es un estudio que redefine por completo lo que creíamos saber de la industria maderera. Porque no se trata solo de ver cuántos centímetros crece una rama al año. Claro, va mucho más allá. Sí, se trata de entender cómo medir la naturaleza correctamente transforma elementos cotidianos en motores económicos predecibles y sostenibles. Si no tenemos modelos matemáticos precisos, la gente del campo está, literal, navegando a ciegas. 100%. Y para quienes buscan aprender de esto de manera práctica, me gusta pensarlo como tener un portafolio de inversiones diversificado. A ver, cuéntame esa analogía. Pues en lugar de tener todo tu capital metido en una sola acción, digamos el ganado, inviertes a largo plazo en bonos de alto rendimiento, que serían los árboles. Me gusta, es una forma muy clara de verlo. Pero bueno, antes de clavarnos en las matemáticas, lo primero que me saltó al leer las fuentes fue el protagonista. O sea, ¿por qué la teca? ¿Qué tiene de especial para que los científicos le dediquen tanto esfuerzo a esta especie? Pues mira, no es coincidencia. Hablamos de una madera tropical que actualmente cubre unos 4.35 millones de hectáreas a nivel mundial. ¡Wow! 4.35 millones. Es un gigante de la industria. Es enorme. Y es que biológicamente y comercialmente es excepcional. O sea, es originaria de Asia, pero se ha vuelto famosa en todo el planeta por su durabilidad extrema. Es súper resistente al agua. Por eso la usan en los barcos, ¿no? Exactamente. En cubiertas de barcos, muebles de exterior carísimos. Tiene una inmunidad natural contra un montón de plagas. Su valor comercial internacional es altísimo. ¿Y cómo llega a Ecuador? ¿Porque el estudio se centra ahí? Pues se introdujo hace más de 50 años y se adaptó de maravilla, sobre todo en las tierras bajas costeras. Estamos hablando de provincias como Los Ríos, Manabí, Santa Elena, Guayas y Esmeraldas. Zonas súper cálidas, me imagino. Sí, muy cálidas y con una precipitación anual que va de los 650 a los 2.646 milímetros. O sea, un paraíso tropical. Literalmente. Un clima fenomenal que propicia un crecimiento explosivo. Pero aquí viene la particularidad que hace a este estudio tan valioso. A ver. La imagen mental que todos tenemos de la industria maderera es la de un bosque inmenso, denso, oscuro. Con miles de árboles compitiendo por la luz. Exacto. Sin embargo, en esta región costera de Ecuador, la teca se cultiva en estos sistemas silvopastoriles que mencionabas, específicamente funcionando como cercas vivas. A ver, espérame tantito, porque el término sistema silvopastoril suena de manual universitario. Pero en la práctica, por lo que leí, es básicamente sembrar árboles y tener vacas pastando en el mismo terreno. Sí, en términos sencillos es eso.
Y las fuentes documentan que son filas de árboles plantados en líneas rectas para separar los potreros. Abajo crece un pasto que se llama Megathyrsus maximus, que es lo que comen las vacas. Ajá, el alimento del ganado. Y los árboles de teca se plantan con una separación de exactamente 2.5 metros entre cada uno. Correcto. Son barreras físicas. Contienen al ganado, les dan sombra y al mismo tiempo son esta inversión a futuro para la persona dueña de la tierra. Pero aquí te lanzo una pregunta, o sea, un desafío a la idea tradicional. ¿De verdad podemos llamar bosque a una simple fila de árboles que sirve de cerca? Es una excelente pregunta. Porque si un árbol está plantado en una sola línea recta frente a un potrero, pues tiene cero competencia por la luz solar por los lados. En un bosque, un árbol gasta toda su energía en crecer hacia arriba para no asfixiarse. Sí, se estiran buscando al sol. Pero en una cerca, solos frente a las vacas, no tienen esa urgencia de estirarse como rascacielos. Cambia por completo la forma en que crecen, ¿no? Lo fascinante aquí es que esa es exactamente la razón de ser del estudio. Al estar aislados y recibir luz por todos lados, la biología cambia. Compiten muchísimo menos por la energía solar. ¿Y eso en qué se traduce físicamente? En que desarrollan copas mucho más anchas y un tronco significativamente más grueso en relación con su altura, si lo comparas con un bosque denso. Claro, engordan más en lugar de solo estirarse. Entonces, si yo intento calcular cuánta madera me va a dar esa cerca usando la fórmula de un bosque tradicional, Tus números van a ser un desastre. completamente distorsionados. Totalmente. Y ese fue el gran problema durante décadas ahí. Para entender cuánto volumen va a producir un árbol, se usan los modelos de crecimiento. Son unas ecuaciones matemáticas súper complejas. A ver, detengámonos ahí. ¿Qué son exactamente estos modelos de crecimiento? Más allá de ser matemáticas de escritorio, ¿qué intentan descifrar? Pues intentan predecir el futuro del desarrollo biológico basándose en el presente. Toman variables como la edad del árbol, su altura dominante y el diámetro a la altura del pecho. El famoso DAP que le dicen en la industria. Exacto. Relacionan esas medidas para proyectar cómo se va a desarrollar y cuántos metros cúbicos de madera comercializable va a producir, dependiendo siempre de la calidad del sitio. Pero el estudio hace mucho énfasis en que en Ecuador estaban usando modelos que no servían. Estaban usando ecuaciones desarrolladas en Costa Rica. Sí, y ese fue un error carísimo. Asumieron que como ambas zonas son tropicales, el árbol se comportaría igual. Pero las condiciones de suelo y de siembra no tienen nada que ver. Nada. No puedes usar un modelo diseñado para una plantación densa en Costa Rica y aplicarlo a una hilera súper espaciada en Ecuador. Es la típica trampa de comprar una camisa de talla única. Ándale, tal cual. Te la venden jurando que le queda a todos. Y a la hora de la verdad, a uno le quedan las mangas cortas y a otro le arrastra por el piso. Y esa camisa mal hecha causaba enormes pérdidas económicas por proyecciones falsas. Por eso este equipo ecuatoriano probó modelos distintos y el que ganó por goleada fue uno llamado enfoque de diferencia algebraica generalizada. Enfoque de diferencia algebraica generalizada. Suena a que necesitas 3 doctorados solo para aprender la calculadora. Suena intimidante, sí. ¿Por qué este modelo en específico, este enfoque de diferencia, resultó ser el bueno? Porque es dinámico. Mira, los modelos antiguos generaban curvas anamórficas. Asumían que todos los árboles seguían el mismo patrón básico de vida, sin importar si nacían en tierra rica o en pura piedra. O sea, como asumir que todos vamos a subir o bajar de peso al mismo ritmo sin importar lo que comamos o nuestra genética. Exacto. Pero el enfoque de diferencia algebraica generalizada genera curvas polimórficas, con múltiples asíntotas. Entiende que un entorno pobre no solo hace al árbol más bajito, sino que altera toda su trayectoria biológica. ¿Y cómo sabe la ecuación qué tan rico es el suelo? No es como que le metan muestras de tierra al algoritmo. Esa es la genialidad. Usa una variable independiente y no observable. Básicamente, observa la altura del árbol a una edad muy específica, digamos a los 10 años. Ajá. Esa altura es el resultado de todo. El clima, el suelo, el manejo. Es como una huella dactilar del entorno. Ya entiendo. Pasamos de la camisa de talla única a un sastre que te hace un traje a la medida con solo ver cómo caminas. Qué buena forma de ponerlo, sí. Es un diagnóstico de altísima precisión. Y aquí es donde se pone realmente interesante.
Porque este traje a la medida se aplicó a 360 parcelas reales en Ecuador. 360 puntos de datos reales, sí. Y vamos a desglosar estos números con cuidado, verificando cada detalle para la gente que nos escucha. Empezando porque todo el cálculo de volumen se basó en una densidad de 160 árboles por hectárea. Ese dato es clave. 160 árboles por hectárea para estandarizar el sistema de cercas vivas. Luego establecieron los índices de sitio basándose en esa altura a la edad base de 10 años, ¿verdad? Así es. Y la diferencia entre tierras es brutal. A los 10 años, en los sitios más pobres, los árboles medían apenas 9 metros. ¿9 metros? ¿Y en los buenos? 23 metros. 23 contra 9 en una década. Es muchísima diferencia. Demasiada. Pero el dato que más rompe cabezas, y regresando a tu analogía del fondo para el retiro. Ah, sí, la edad de rotación. Exacto. La edad biológica de rotación. Es el momento óptimo para talar antes de que deje de ser negocio. El punto donde el crecimiento alcanza su pico y empieza a frenarse. ¿Cuándo llega ese momento según este nuevo modelo dinámico? En los sitios de mayor calidad productiva, el momento perfecto llega rapidísimo. A los 15 años. Esperar hasta los 26 años para que valga la pena. O sea, de 15 a 26 años. Son 11 años enteros de diferencia productiva, solo dependiendo del suelo donde cayó la semilla. Y el volumen de madera que sacas es igual de contrastante. En el peor escenario, esperando 26 años, el rendimiento fue de apenas 49 metros cúbicos por hectárea. 49 metros cúbicos después de casi 3 décadas. Híjole, qué frustración. Sí, pero en el escenario más productivo, talando a los 15 años, el volumen salta a 225 metros cúbicos por hectárea. 225 contra 49. Es más de 4 veces la cantidad de madera, una década antes. Y con un rendimiento medio anual en el sitio de mayor calidad de 15.3 metros cúbicos por hectárea al año, justo a esos 15 años de edad. 15.3 metros cúbicos anuales. Son números muy potentes. Si conectamos esto con el panorama general, este modelo cambia el paradigma tradicional por completo. Históricamente, la gente esperaba hasta 30 años para talar, pensando que más viejo es mejor. Porque se llevan por la intuición, ¿no? Dejo el árbol ahí y seguro me pagan más. Pero el modelo demuestra que en condiciones óptimas en Ecuador, esperar más de 15 años es perder tiempo y dinero. El crecimiento ya se estabilizó. Estás ocupando espacio que podrías usar para un árbol nuevo que crezca súper rápido. Exactamente. El costo de oportunidad. Entonces, ¿qué significa todo esto en el mundo real? Porque los volúmenes maderables son fascinantes. Pero, ¿de qué le sirven estos números a la persona que se despierta a las 5 de la mañana a ordeñar vacas al lado de esa cerca viva? Le sirven para tomar decisiones agrícolas con certeza. Ya no tala adivinando o cuando tiene una urgencia económica. Ahora puede definir su edad de rotación óptima. Sabe exactamente cuándo su bono está listo para cobrarse. Exacto. Y también le sirve para la evaluación de tierras. Si el modelo te dice que tu índice proyecta solo 9 metros, pues ya sabes que no vas a sacar madera de exportación ahí. Lo usas para leña o postes y ya. Te ahorras años de falsas expectativas. Pero si tienes índices mayores a 17 metros, sabes que tienes una mina de oro comercial. Y esto tiene un impacto económico profundo. Las fuentes mencionan que el valor neto de la madera representa entre el 11 y el 49% de los ingresos totales para estos pequeños propietarios. Casi la mitad de sus ingresos en algunos casos, solo con la madera. Pero con la gestión adecuada basada en estos modelos, ese monto podría aumentar hasta el 58%. O sea, la fila de troncos que pusieron para que no se escape la vaca se convierte en el sostén principal de la familia. Se vuelve su principal activo financiero. Y no olvidemos el lado ecológico, que empoderar al agricultor con esta técnica fortalece la economía rural y compensa las emisiones de carbono del ganado. Claro, un árbol creciendo de forma óptima captura muchísimo más carbono. Pasan de ser un simple límite territorial a ser un pilar ecológico. Es increíble.
Me encanta cómo pasamos de observar un simple árbol que divide un potrero a aplicar el enfoque de diferencia algebraica generalizada, demostrando que la ciencia exacta es el mejor aliado del campo. Y yo dejaría una reflexión para quienes nos escuchan. Si aplicar matemáticas y modelos dinámicos logró duplicar el valor de una simple fila de teca entre vacas, Ajá. ¿qué otros elementos comunes y olvidados en nuestros paisajes agrícolas o industriales esconden un potencial gigantesco, esperando a que alguien desarrolle el algoritmo correcto? Uf, qué gran pensamiento para llevarnos a casa y darle vueltas un buen rato. Les agradecemos mucho a quienes nos escuchan por acompañarnos en este análisis a fondo. La invitación queda abierta. Sigan cuestionando el mundo que les rodea, porque hasta en la cerca más ordinaria puede estar la matemática del futuro. Hasta la próxima.